Hola, hoy vamos a hablar de algo fundamental en cualquier centro educativo, algo que a menudo se siente más de lo que se ve: el clima escolar. Vamos a desgranar qué es, por qué es tan increíblemente importante y cómo, cuando se tuerce, puede abrir la puerta a problemas tan serios como el acoso. ¡Empezamos! Para empezar, pensemos en el clima de una escuela como en el tiempo que hace. No lo puedes tocar, ¿verdad? Pero define por completo cómo te sientes al estar ahí. Se respira en los pasillos, se vive en las aulas, se nota en el patio. Es, digamos, la atmósfera que lo envuelve absolutamente todo. Exacto, es justo eso. Cada centro educativo tiene su propia personalidad, su propio rollo, y esta se va construyendo con el día a día, con la calidad de las relaciones entre el alumnado, el profesorado, las familias, se forja con las normas, con los valores que de verdad se viven allí. Al final, es el ambiente social y emocional que nos afecta a todos los que formamos parte de esa comunidad. Y claro, alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué darle tanta importancia a algo que parece tan etéreo? Pues porque sus efectos son muy, pero que muy reales. De hecho, toda la investigación lo deja clarísimo. El clima escolar es uno de los mejores termómetros para medir la calidad de la educación de un centro. Y fijaos qué interesante, porque los beneficios son para todos. Es que es un círculo virtuoso. Cuando el clima es bueno, los chavales no solo aprenden más, sino que hay menos conflictos, menos faltas, y para los profes la diferencia es brutal. Se sienten más a gusto, más capaces, se queman mucho menos y, claro, es más probable que quieran seguir en ese centro. Es la prueba de que un entorno sano nos beneficia a todos. Y esto, claro, nos lleva a la otra cara de la moneda. Cuando el clima escolar se va deteriorando, empiezan a salir grietas. Y una de las señales de alarma más graves, un síntoma de que algo en el sistema no va bien, es el acoso escolar. No es un problema de dos personas para nada, es un reflejo de la salud de toda la comunidad. Para entender bien de qué hablamos es clave definirlo. Ojo, no cualquier pelea o conflicto es acoso. Para que lo sea, se tienen que dar 3 condiciones sí o sí. La primera, hay intención de hacer daño. La segunda, hay un desequilibrio de poder. La víctima se siente más débil, indefensa. Y la tercera, y esto es muy importante, se repite en el tiempo. Es un machaque sistemático y continuo. Y los datos, los datos nos pintan una realidad bastante cruda. Esta gráfica se basa en lo que el propio alumnado dice que ve, y revela que las formas más comunes de violencia son, a menudo, las más silenciosas. Los insultos y las burlas están a la cabeza, con un 73%. Le siguen el abuso a los más peques y el acoso a quienes se perciben como diferentes. Y claro, hoy en día el acoso ya no se queda en el patio del recreo. Con el ciberacoso la agresión salta al mundo digital y su impacto se multiplica. Un rumor, una foto humillante, se puede hacer viral en segundos. Es súper invasivo porque se te cuela en casa a través del móvil a todas horas y es dificilísimo de parar, deja una huella que puede ser casi imborrable. Muchas veces caemos en el error de pensar que el acoso es cosa de dos, el que acosa y el acosado. Pero esto es una visión muy simplista. El acoso escolar es un fenómeno de grupo. Es un ecosistema complejo donde muchísima más gente juega un papel, aunque no lo parezca. Pensemos un momento. Más allá de la víctima y del agresor, ¿quién más está ahí? ¿Quién más forma parte de esa escena que a veces se repite un día sí y otro también? Pues la realidad es que el acoso hace daño a todos los que están implicados. Por supuesto, a la víctima, que vive con miedo, con angustia, pero también a quien acosa, que muchas veces con esa conducta está pidiendo ayuda a gritos. Y súper importante, a los observadores, a los que ven lo que pasa y se sienten impotentes o con miedo, sin saber muy bien qué hacer. Y aquí está una de las grandes claves, lo que se conoce como el efecto espectador. El silencio de los que miran es como echarle gasolina al fuego del acoso. Su pasividad no es neutral, para nada. El agresor la interpreta como una especie de aprobación, le da poder, y a la vez aísla todavía más a la víctima. Por eso, una de las estrategias más potentes es romper ese silencio y dar herramientas a los observadores para que actúen. Muy bien, ya hemos entendido un poco mejor el problema. Ahora vamos a lo práctico, a la acción. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a abrir una caja de herramientas, con estrategias muy claras tanto para las familias como para los centros. Si un hijo o una hija nos cuenta que está sufriendo acoso, nuestra primera reacción lo es todo. Lo primerísimo, escuchar, con empatía, sin juicios. Lo segundo, validar lo que siente. Entiendo que te sientas así, y agradecerle la enorme valentía que ha tenido al contarlo. Tercer paso, y este es vital, dejarle clarísimo que la culpa nunca es suya y que tiene nuestro apoyo incondicional. Y ya con eso, contactar con el centro para hacer un plan de acción juntos. Esto lo resume perfectamente. La clave es ser un apoyo, mantener la calma y coordinarse siempre con el centro educativo.
Y hay 3 cosas que nunca, nunca hay que hacer. Jamás fomentar la violencia como respuesta. Nunca regañar a la víctima por cómo ha reaccionado. Y por favor, nunca intentar arreglarlo contactando directamente con la familia del otro implicado. Eso casi siempre solo empeora las cosas. Pero vamos, la mejor herramienta de todas es la prevención. Y eso se cocina en casa, a fuego lento, día a día. ¿Cómo? Pues fomentando un diálogo abierto donde se pueda hablar de todo, creando un clima de confianza, interesándonos por sus amigos, poniendo normas claras sobre la tecnología y sobre todo educando en empatía y en el respeto a las diferencias. Esos son los cimientos para que crezcan fuertes. Y ya llegando al final, creo que hay una idea que ha quedado clara, ¿verdad? Acabar con el acoso y construir un clima escolar positivo no es tarea de una sola persona, ni de un solo grupo, es cosa de todos. La escuela y la familia tienen que ser aliadas inseparables en esta misión. Necesitan trabajar codo, con muchísima confianza y comunicación para poder crear entornos seguros donde cada niño, cada niña, cada adolescente pueda crecer y desarrollarse a tope, sin miedo. Y terminamos con una reflexión que en realidad es una invitación a la acción. Construir un ambiente de paz empieza con gestos pequeños, con el día a día. No hay que esperar a que salte un problema gordo. Así que la pregunta que nos queda en el aire es, desde nuestro sitio, ya sea como profe, como familiar, como compañero, ¿qué pequeño paso podemos dar hoy mismo para mejorar el clima que nos rodea? Muchas gracias por la atención.